En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte de Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imágenes alguna de los que hay arriba, en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No odiarás nada de eso ni lo rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que se aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso. Dedícalo al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Ahora, a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. 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 Honor y
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. ¿Dónde está Dios? Siempre nos estamos preguntando, ¿dónde está Dios? Especialmente cuando tenemos algún problema, alguna dificultad y parece que Dios no está. ¿Dónde está Dios? Podemos recordar la famosa historia de las huellas. Cuando alguien va caminando por la playa, que solo mira sus huellas, que no escucha ni ve a la presencia de Dios, pero después, cuando Dios le revela que esas huellas que iban por la playa no eran de él, sino de Jesús, que lo llevaba en sus brazos. ¿Dónde está Dios? También a veces pensamos que Dios solo está en el templo, en las iglesias. Y eso me recuerda a una historia. Dicen que un joven fue con un sacerdote a pedirle consejo en la confesión. Le preguntó que si era pecado quebrar su dieta de Cuaresma. Y el sacerdote le dijo: ¿es una dieta recetada por el doctor o es una dieta que tú quieres hacer por el ayuno? Dijo: bueno, aproveché que viene la Cuaresma y quería perder algunos kilos. Y el doctor le dijo: bueno, pues cada cuerpo es un templo de Dios. Si tú quieres ser una catedral, pues no hay problema, no es pecado que sigas comiendo. Y eso muchas veces pensamos que Dios solo está en los templos, en las iglesias. Pero Jesús hoy nos dice dónde más está Dios.
Recordemos el Evangelio. A los cambistas, como les llama el Evangelio, o a los cambiadores de dinero, los vendedores que estaban afuera en el atrio del templo. Ese lugar donde estaban vendiendo los vendedores y los cambiadores de dinero era la parte antes de entrar al templo. Y esa parte fue mandada construir por Herodes, porque Herodes quería quedar bien con los judíos, haciéndose pasar como el Mesías, porque, como sabemos, el Mesías era aquel que iba a venir a reconstruir un templo, el más bonito y el más glorioso de todos. Y por eso en aquel entonces el templo donde venían los judíos a ofrecer sus sacrificios llevaba 46 años de construcción y todavía le faltaban muchos años. Era un templo realmente glorioso en aquel tiempo, hablando de construcciones. Y como Herodes era pagano y quería quedar bien con todos, la parte del atrio era para los paganos que reconocían al Dios de los judíos como el verdadero Dios, pero que aún no se convertían. De alguna forma esa parte también se hizo una parte sagrada, parte del templo que era para hacer oración para los paganos. Pero los vendedores y los cambiadores de dinero, esa parte la usan para vender animales y cambiar dinero. Lo que estaban haciendo no era malo. De hecho, era necesario que ellos vendieran los animales para los judíos que venían de diferentes partes a ofrecer su sacrificio a Dios. Venían a veces hasta 1 millón de judíos. En aquel entonces es un número muy grande. Y los vendedores, ellos proveían los animales, los bueyes, las ovejas, las palomas, para la gente poder ofrecer su sacrificio a Dios. Porque pues la gente venía de todas partes del mundo y el animal que tenían que ofrecer tenía que ser un animal puro, el más bonito. Entonces, si traían sus borregos de un país lejano, tal vez ya iban a llegar heridos o mal comidos, no iba a ser lo mismo. Entonces, el hecho de estar vendiendo animales no era malo, era necesario y era hasta bueno. Y el cambiar dinero, los que cambiaban dinero, también su trabajo era necesario, no era malo, porque los judíos, el dinero con el que tenían que comprar los animales para ofrecer sacrificio, no tenían que tener ninguna imagen en las monedas. Entonces los cambiadores de dinero que estaban allí en el templo, ellos tenían dinero digno de comprar animales, monedas, dinero sin ningún tipo de imagen que fuera ofensa para Dios. Entonces, su trabajo también era necesario y era bueno. Lo malo de estos dos, los vendedores y los cambiadores de dinero, es que ellos toman la parte que era para hacer oración para los paganos en este caso, y tal vez para muchos judíos, cuando ya estaba lleno el templo adentro, ellos lo toman y lo convierten en un mercado. Lo toman y lo convierten en un desorden, porque allí mismo tenían los animales, y los animales pues no son ordenados, son desordenados, son animales, son bestias. Allí comían, hacían del baño, todo. ¿En dónde está Dios? ¿Acaso estaría allí Dios también? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Jesús viene y mira este lugar apartado para hacer oración, que lo sagrado significa algo apartado solo para Dios, y ese lugar era sagrado porque estaba apartado para hacer oración. Y Jesús, cuando ve esto, le llega una rabia
pero una rabia que no es mala, que no es pecado, o coraje, o un enojo, que no es una rabia indigna, es algo digno, porque es justo su indignación, se indigna, se molesta, porque están faltando el respeto al templo de Dios, donde más adentro del templo, no en el atrio, pero en el templo guardaban el arca de la alianza, que significa donde estaban las tablas de Moisés, que significaba la presencia de Dios. Entonces Jesús por eso se indigna justamente y con un látigo los saca a todos, diciéndoles que esa es la casa de su Padre. Entonces los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, los que están allí, le dicen: ¿cómo te atreves a hacer esto? Danos un signo de que tú tienes autoridad para hacer eso. Y él les responde justamente diciéndoles: yo destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero él no se refería al templo material glorioso que estaba allí, que llevaba 46 años en reconstrucción por el Herodes. Él se refería a su cuerpo, al templo de su cuerpo, y lo reconstruiría en 3 días. Y pues como todos sabemos, sí fue crucificado su templo, su cuerpo, fue muerto, pero después resucita, lo reconstruye. ¿En dónde está Dios ahora? El templo aquel fue destruido años después. Entonces Jesús está diciendo: este templo será destruido, pero lo reconstruiré. Ahora la presencia de Dios está en un templo nuevo, está en la presencia de Jesucristo, en su persona. Por eso nosotros, cada vez que queremos tener un encuentro con la persona de Cristo, venimos a encontrarnos con Él en la Eucaristía. Ese es el nuevo lugar donde está realmente la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, en los sacramentos, pero especialmente en el sacramento de la Eucaristía, en el cuerpo y su sangre. Y para nosotros poder siempre mantener esta presencia de Dios en nuestro cuerpo, que es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, también debemos mantener orden y mantener ese lugar sagrado, un lugar apartado solo para Dios. Y hacer lo mismo que hizo Jesús. El desorden que había allí en el templo, Él llega y lo limpia. En este tiempo de Cuaresma, en este tiempo apartado para Dios, o en un tiempo sagrado para Dios, somos invitados por la Iglesia y por Dios a también nosotros poner orden en nuestra alma, en nuestro corazón, en el templo de nuestro cuerpo. Entonces, ¿en dónde está Dios? Dios está en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, y en este tiempo de Cuaresma somos también invitados a reconciliarnos, a poner orden en nuestro corazón, y de la mejor manera que podemos hacer eso es aprovechar el sacramento de la reconciliación, donde venimos a reconocer nuestros pecados, a confesarlos y dejarlos allí, al pie de la cruz, no para que seamos juzgados, ni regañados, ni sermoneados por el sacerdote, sino para ser perdonados. En el sacramento de la reconciliación vamos no a que seamos juzgados, sino a tener un encuentro con el amor y la misericordia de Dios, que perdona todo, porque Él es infinitamente misericordioso. Y cuando pensamos que no nos perdona, o cuando creemos que hemos hecho algún pecado que es tan malo que no nos perdona, no es que, y tal vez no podemos obtener el perdón de Dios, pero no porque Dios no nos dé su perdón, no porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque nosotros no creemos en su perdón, porque nosotros construimos
un muro entre nosotros y la misericordia de Dios, para que nosotros podamos recibir su perdón. Tenemos que estar arrepentidos, reconocer el pecado, arrepentirnos y pedirle perdón. La misericordia de Dios es como la luz del sol. Siempre está allí irradiando misericordia y perdón. Dios no cambia por nuestros pecados. Si nosotros no podemos ser perdonados, no es porque Dios deje de brillar misericordia, no es porque no deje de irradiar misericordia, más bien es porque nosotros nos construimos muros, una burbuja que nos cubre de la misericordia de Dios. En este tiempo de Cuaresma, pues somos invitados a derribar estos muros para que podamos ser tocados por la misericordia de Dios y que vuelva a haber orden en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿En dónde está Dios? Está en los sacramentos, está en el orden de nuestras vidas, en el orden de nuestro corazón y de nuestra alma. Los invito pues este tiempo de Cuaresma a aprovechar la misericordia de Dios, aprovechar a reconocer nuestros pecados y pedir perdón, a reconciliarnos con Él y reconciliarnos con los demás. Allí es donde está Dios, en la reconciliación, en el orden y en los sacramentos. En la primera lectura, Dios nos dice los 10 mandamientos, que muchas veces los vemos como reglas innecesarias o reglas que se las inventó Moisés cuando escribió el Éxodo, o a veces que se las inventó la Iglesia y que son aburridas o que no son necesarias. Pero ¿acaso podemos tener un juego de fútbol sin reglas? Un juego de fútbol sin reglas sería un caos, un desorden, un lugar como el mercado de los vendedores y cambiadores de dinero. Y ahí, en el desorden no está Dios. Dios está en el orden. Dios está en la reconciliación, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces, tal vez en vez de preguntarnos ¿dónde está Dios?, nos deberíamos de preguntar: ¿acaso yo reconozco a Dios? ¿Acaso yo voy a buscar a Dios? Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la infinita misericordia de Dios, ahora le ofrecemos nuestras peticiones y las peticiones de la Iglesia. Para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen para dar el mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los catecúmenos y candidatos sean fortalecidos en su conocimiento de las leyes de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio a los necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por todos nuestros enfermos, especialmente los que están enfermos del COVID-19 y sus familias. Roguemos al Señor. Y por todas las necesidades que aún se encuentran en el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad y misericordia, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, líbrame con tu perdón. Espero en ti, Señor, confía en ti, como el centinela. Espera, Señor, mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana,
ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, muestra nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza de tu Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que vengas en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar,
y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar. Soy el reto en la oscuridad, servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar un mundo en penumbras hasta que no quede yo. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar un mundo en penumbras hasta que no quede yo sino tú. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a orar. Yo soy el Padre Jesús Mariscal y estoy aquí en la Catedral de San Pablo en Yakima. Muchas gracias por acompañarnos y pues recordemos siempre dónde está Dios. Dios está en la sonrisa de un bebé, en el abrazo de un hermano, en la reconciliación de enemigos, en el perdón. Dios está en el silencio, está claro en la iglesia, está en nuestro corazón, en el corazón de todos, pero especialmente está en los sacramentos y más concretamente en el sacramento de la Eucaristía. Cuando busquemos a Dios, pues ya sabemos dónde encontrarlo, en los sacramentos, en la reconciliación, en la Eucaristía, en el orden de los sacramentos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría de nuestro Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Y demos gracias a Dios. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de